Bien, voy a repetirlo porque no se estaba grabando para YouTube. La palabra haftará viene del verbo patar, que significa salir, despedirse. De ahí sale la expresión Teter Regen, que sale en Éxodo, todo el que abre matriz, traducen allá, pero significa el que se despide o el que concluye la matriz. Y haftará, la palabra como tal, designa a cada una de las 54 secciones de los profetas que acompañan o complementan la lectura del Pentateuco. Eso lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, creo que en el capítulo 13, cuando Pablo está ya sentado en la sinagoga en Antioquía. Vamos a leerlo para mostrar pues, la conexión que ellos tienen allí. Creo que está en la sinagoga de Antioquía, ¿cierto? En Hechos capítulo 13, si mal no recuerdo. Sí, aquí en el 15. Hechos 13, 15. ¿Quién lo lee, por favor? Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo... No, 13, 15. 13, 15. Sí, 13, 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones, hermanos, si tienes alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Correcto. O sea, en el servicio sinagogal antiguo, ahora porque nos toca estar estudiando, ¿no? Y yo aspiro que aquí a 3 años ya hayamos estudiado suficiente como para hacer un día un servicio normal como era antes. En el servicio normal se leía la parashá, que es la Torah, o la ley, y luego se leía la haftará, que son los profetas. Entonces ahí traducen en castellano o ponen allí en griego, después de la lectura de la ley y los profetas. Si eso se leyera en hebreo diría, después de la parashá y la haftará, ¿cierto? Viene el principal de la sinagoga y dice, si alguien tiene palabra, pues hable. Y era un poco más espontánea la disertación, porque tenía que emanar de lo que se leyera en ese día. ¿Ya? Entonces hoy, como ya el año pasado, hasta ahora el miércoles que terminamos, se leyó todo el Pentateuco, y porque no nos da el tiempo tampoco para estar como 2-3 horas aquí, ¿cierto? Este año, a partir de hoy, no vamos a estudiar la parashá semanal, sino la haftará semanal, para que tengamos la visión amplificada o complementaria del mensaje de los profetas, porque mire, de una de las cosas más pobres que hay en literatura, sea judía o sea cristiana, es comentario de los profetas. En el mundo judío, el mayor comentarista de los profetas se llama Rabbi Meir Leibush Weizel, que se llama Malbim, el famoso Malbim que he pronunciado muchas veces. Y del lado cristiano casi no hay nada. Uno de los pocos libros que hay al respecto, digamos que un poco completo, es el de Leon Wood, que se llama Los Profetas de Israel. Un libro que casi ya no se vende, ya lo han retirado, pero es de los pocos libros centrados que yo me atrevo a recomendar, porque yo lo leí de tapa a tapa y sé lo que dice y está bastante bien. ¿Ya? No tiene las profundidades de hebreas ni nada, pero es un buen principio para todo el que quiera estudiar los profetas de una manera calmada, sin tanto afán. Entonces, la haftará, ya entendemos la palabra, ¿cierto? Es decir, la sección de los profetas de hoy está ubicada en el profeta Isaías, capítulo 42. Pero no vamos a pasar así directo a Isaías como que el libro. Vamos a hacer una introducción un poco histórica para que conozcamos el libro de Isaías en general, y luego que hayamos hecho esa introducción histórica de cómo está el libro, entonces luego vamos a abordar el tema de hoy. Así que vamos a tratar de desarrollar un poco de 15 a 20 minutos de esa parte histórica, y luego voy a tratar de concentrarme en el mensaje de la haftará de hoy. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ir a Isaías capítulo 1, verso 1, y eso ya nos va a hablar el profeta de en qué época nos debemos ubicar, y ahí es donde vamos a hacer un poco de contexto luego. 1.1 de Isaías dice: visión de Yeshayahu ben Hamotz. Voy a escribir la ortografía oficial para el castellano, porque en internet cada quien escribe lo que oye o algo así. La ortografía para el castellano debe ser la siguiente: Yesha, Ya, y si alguno le quiere agregar la U, se le puede agregar Yesha, Ya,
Yeshaya o Yeshayahu. Puede ver de las dos maneras, pero así es como debería todo el mundo escribirlo, no poner otras letras allí que a veces no van. Esto es para el castellano, repito, para el castellano, Yeshayahu. Bien, aquí dice Yeshayahu ben Amos, ¿cierto? La cual vio sobre Yehudá y Jerusalén. Ya aquí nos está diciendo algo acerca de eso. Dice, en los días de Uziyahu, Yotam, Ahaz, Yehizkiyahu, reyes de Yehudá. ¿Por qué hace el énfasis? Resulta que cuando Yeshayahu vive, estamos hablando de que ya se había dividido el reino de Israel 200 años antes, en la época de Salomón. Y ya existía por un lado la casa de Israel y por el otro lado la casa de Judá. Por eso es que él dice que la visión que él vio va solo para Yehudá. O sea que Isaías muy poco debió haberse pronunciado con respecto a la casa de Israel. ¿Ok? Y de hecho ya cuando él, vamos a ver cierto momento de la profecía, ya Israel ya no existía. Ya habían desaparecido. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, cuando él menciona aquí el rey Uzías, ¿ok? Para esa época reinaba Pekahía en Israel. Vamos a poner aquí reyes judíos y reyes israelitas o reyes efraimitas. Reyes judíos, reyes israelitas. Acá tenemos a Uziyahu, que también se llama Azariah. Y de este lado tenemos a Pekahía. Pekahía. Así suena. Luego tenemos a Yotam. Y para la época en que reinaba Yotam, que lo menciona el profeta Isaías, reinaba Pekah en la casa de Israel del norte. Luego cuando reina Ahaz, que es el siguiente rey judío, Ahaz, acá sigue reinando Pekah todavía. Fíjense ustedes, ¿ya? Y luego cuando llega el último de los reyes que menciona aquí, que es el rey Yehizkiyahu, que traducen Ezequías, ¿ok? Cuando acá reina Yehizkiyahu, acá está reinando Osea, rey de Israel, o sea, del norte, de lo que hemos llamado norte, en un sentido un poco general, que no es tan exacto, pero bueno. Dígame, hermano. O sea que, según el paréntesis que estaba haciendo allí, todavía Israel existía. Sí, pero ya aquí al final, ya, porque es que el rey Hizkiyahu reinó 29 años y resulta que casi, me voy a atrever a decirlo, ¿sí? Porque desde la mitad del libro, el capítulo 36 en adelante de Isaías, se desarrolla en el reinado de Hizkiyahu. Pero resulta que del 39 en adelante ya es en la última etapa de su reinado, y ya en esa última etapa del reinado de Hizkiyahu ya no había rey en Israel. Estaban deportados. Claro, ya aquí acuérdense que estos reyes fueron hasta el 722 antes de Cristo, y el reinado del rey de Hizkiyahu se prolongó hasta el 701 por allá. O sea que hayan pasado ya 20 años. Cuando desaparece Israel, 20 años todavía después existía el rey de Hizkiyahu. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que la mayoría del libro, de hecho vamos a hacer una revisión, por ejemplo, el libro está un poquito desordenado en la cronología, pero eso no le quita ni le pone. Vamos a ver que, como vimos acá, el primer rey es Uziyahu, ¿cierto? Porque él lo menciona en el 1:1. En los días de Uziyahu, Yotam, Ahaz y Hizkiyahu. Entonces, el rey Uziyahu lo menciona muy brevemente, y ¿saben en qué capítulo? Esto que dice en el 1 no lo menciona ahí con relación al profeta, al rey Uziyahu. El rey Uziyahu aparece en el capítulo 6. Vamos a leerlo, en el capítulo 6:1. ¿Quién lo lee, por favor? En el 6:1, miren cómo empieza. En el año que murió el rey Uzías,
vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ok, y eso se conoce como el llamamiento de Isaías. O sea que ya Isaías es llamado en el último año, allí en el mismo año en que muere este rey. Lo alcanza a mencionar como un referente histórico. En ese año es que es llamado. Estamos leyendo el 6.1. Ahora vamos a leer el 7.1. ¿Qué dice? Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remarías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para combatirla, mas no la pudieron tomar. Eso, vea, ya estamos ubicando. O sea que el profeta Isaías en los días de Jotam no profetizó nada. ¿Se dan cuenta? Él salta de Usías en el 6.1 a Acaz, que ahí mencionan Acaz, pero en hebreo se dice Ahaz. Y en ese periodo, entre el 6.1 y el 7.1, no profetizó nada en los días de Jotam. Estuvo como un silencio allí, o por lo menos no dice nada específicamente que en el reinado de este rey. Y confirma lo que dije, que miren, Peca, rey de Israel, ¿cierto? Trató de invadirlo, pero no pudo. ¿Se dan cuenta? El rey de Israel del norte quiso invadir al rey judío Ahaz y no pudo. Estamos hablando del 7.1. Ahora miren lo que ocurre en el 14.28. ¿Qué dice en el 14.28? En el año que murió el rey Acaz fue esta profecía. Ok, fíjense ustedes, entonces estamos hablando acá que el 14.28, estos 7 capítulos, desde el 7.1 hasta el 14.28 o un poquito más adelante, todo ocurrió en los días del rey Ahaz. Fíjense la distribución de capítulos, ¿ah? La distribución de capítulos. 7 capítulos durante este rey. Hay que entonces leerlo en ese contexto, qué pasaba, qué había, cuál era la lucha, la influencia, todo lo demás. Ahora leamos el 20.1. ¿Qué dice el 20.1? En el año que vino Tartán a Asdod, cuando le envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. Ok, ¿cómo nos ubicamos ahí? ¿Quién era Tartán? Ok, investigué, porque hay que investigar, hay que estudiar. Tartán y Rabsaque eran nombres de cargos o de rangos en el ejército de Asiria. Era como decir el general y el comandante. Entonces Tartán no es un nombre propio, ni Rabsaque tampoco. ¿Ya? Esto ocurrió, según la cronología, 3 años antes de la invasión de Sanherib. Y ahora les voy a explicar quién era ese. Esto ocurrió 3 años antes. Estamos hablando de que ya este capítulo 21 es con relación al rey Ezequías. Porque ya es durante el reinado de Ezequías que empieza a hablar desde el 21. Fíjense ustedes, ya para esta época, poco tiempo después de iniciar el reinado de Ezequías, ya no hay rey en Israel. ¿Ya? Esto de aquí se acabó enseguida. Ya no había rey en Israel cuando Ezequías se entronizó como tal. Esto ocurrió 3 años antes de la invasión de Sanherib, este 21. Anótenlo allí. 3 años antes de la invasión de Sanherib, como se dice en hebreo. Sanherib. ¿Dónde comprobamos en qué año ocurrió la invasión de Sanherib? Ahí lo tenemos en el 36.1. Fíjense ustedes que desde el 21 hasta el 36.1 seguimos hablando del rey Yehizkiyahu. ¿Qué dice el 36.1? Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fuertes de Judá y las tomó. Perfecto, ahí está, preciso, ¿cierto? Entonces, según la arqueología, según los historiadores, el 21, cuando dice que subió Tartán y Rabsaque, fue 3 años antes.
O sea, imagínense ustedes que desde el 20:1 hasta el 36:1, que son 16 capítulos, todo eso ocurrió en 3 años. ¿Ya? Todo eso ocurrió en 3 años. Esos 16 capítulos corresponden a una franja de 3 años. ¿Me hago entender? ¿Ya? Entonces, por otro lado, quiero decirles que Sanherib el nombre viene de Sanherib en acadio, que significa el dios de la luna miró al hermano. Así significa Sanherib, y en hebreo pasó como Sanherib, así, pero en lengua acadia Sanherib es como se dice, y en hebreo Sanherib. Entonces este rey asirio en el 36:1 dice que subió en el año 14. Si el rey de Hizquiyahu o Ezequías reinó 29 años en Israel, se pueden dar cuenta que reinó casi que a la mitad de su reinado subió Sanherib. ¿Está claro? Digamos que la mitad, exactamente. A la mitad, 14 años y medio tuvo que estar subiendo Sanherib. Hay unas fechas probables. Pudo ser que, y es la que la mayoría concuerda, la subida de Sanherib sería en el año 713, porque el rey Ezequías reinó del 727 al 698. Entonces se dan cuenta que si las tribus de Israel se van en 722, ¿a los cuántos años de Ezequías se van? A los 5 años, ¿verdad? Pues 727 hasta el 722, 5 años. O sea que a los 5 años del rey Ezequías se desaparecen las 10 tribus de Israel. Se desaparecen. Los asirios, que eran los fuertes momentos, se los llevaron cautivos y más nunca hubo rey en el norte de Israel. Entonces solo se queda Judá. Y por eso es que el énfasis del libro viene a recaer en el remanente que queda a merced de los asirios a partir del rey Ezequías, porque es aquí donde se recrudece la invasión. Primero se llevaron a los de Israel y luego venían por el resto del botín. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Entonces miren la forma como hay que leer el libro. Supongamos que estos 6 primeros capítulos son del rey Uzías. Hay que estudiar ese contexto como Jeremías, con Crónicas, con Reyes. Luego salta Yotam, no hay nada ahí mencionado. Y luego del 7 hasta el 14-28 tiene que ver con el rey Ahaz. Todo lo que pasó con el rey Ahaz. Y luego, miren, desde el 21 prácticamente, desde el 21 hasta de ahí en adelante, hasta el resto del libro, todo gira en torno al rey Ezequías. El contexto, en primer lugar, repito, tiene que ver con la invasión de Sanherib a Israel, a la tribu de Yehudá, a la casa de Yehudá. ¿Sí estamos ubicados ya entonces? ¿Sí? Entonces, fíjense el panorama histórico importante que hay que hacer de todas estas profecías. Entonces ya tú vas a ubicarte, claro, es que acá este rey de Israel del norte se quiso ligar con los egipcios, buscar apoyo en Egipto, y por eso hay menciones en varios lugares, hay de los que confían en Egipto y tal y lo otro. Tú ubicas en la historia que era lo que estaba ocurriendo. Este viene invadiendo acá, este está por acá, ¿cierto? Bien, entonces ahora sí, como lo había prometido, no nos vamos a demorar mucho allí en esa parte, ¿cierto? Vamos a ir a la sección que nos corresponde hoy, que está en el 42:5 hasta el 43:21, según el orden que siguen los judíos del rito oriental, los que se hacen llamar sefaradí, porque los ashkenazim leen un poco menos. O sea, los judíos del rito alemán leen menos versículos, leen hasta el 10. Los sefaradí llegan hasta el 21. ¿Ya? Entonces, aquí no estamos que defendiendo la tradición oriental o ashkenazí ni nada. Aquí yo simplemente aprovecho el que lea más.
Si el otro Shabbat, la Parashá Ashkenazi, la Haftarah Ashkenazi es más grande, pues leemos la Ashkenazi. Aquí no estamos que tenemos que ser sefaradí, o tenemos que ser Ashkenazim, o Teimanim, o Polín, o algo así. La que tenga más versículos, esa leemos. Ya, no hay problema con eso. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ir a dirigirnos, después de este panorama, ya sabemos que esa profecía tiene como contexto la posible desesperación y el desánimo que podía estar enfrentando el pueblo, ¿no? A causa de sus gobernantes, a causa del declive espiritual de la nación. Estaba en un estado de, bueno, ¿qué nos va a pasar? Y se han llevado las 10 tribus y no regresan, ¿será que nos va a pasar lo mismo? ¿Ya? ¿En manos de quién vamos a caer? Por Dios. Entonces vamos a dirigirnos al capítulo 42. ¿Ok? Y vamos a leerlo desde el principio. Tampoco es que me voy a restringir a que tiene que ser el 5. Vamos a leerlo desde el 1. Dice, he aquí mi siervo. Fíjense con qué palabra empieza. ¿Cómo? Se cayó la conexión. Vamos a ver. A ver, ¿qué ocurrió? ¿Qué habrá ocurrido? Se apagó. No, como que se descargó el teléfono, pero muy raro, ¿no? Sí, se descargó, pero demasiado rápido. Ese Facebook consume demasiado energía, ¿no? Impresionante. Me dejó que abierto. Bien, el 42.1 empieza diciendo, he aquí mi siervo en quien yo me apoyaré. Dice literalmente, etzmochbo, yo me voy a recostar en él. Así lo está diciendo el Señor. Oh, he aquí mi siervo, yo me recostaré en él. Impresionante. Entonces leía el comentario de Malvin, este comentarista que le mencioné al principio, y él decía que ese verbo encierra la idea de que cuando Hashem dice que se va a recostar sobre este siervo, que claramente dice que es Mashiach, Malvin lo dice, ahí siervo significa Mashiach. Dice que es precisamente que Mashiach no va a fallar. Es como que si te vas a recostar, recuéstate sobre la roca o algo así, o si vas a edificar casa, edifica sobre la roca, algo que no se mueva. Entonces cuando dice Hashem, yo me recostaré en él, significa que Mashiach no se va a mover, que es la roca inconmovible de los siglos. ¿Ya? Y ese ya las palabras ahí tal cual. Dice, mi escogido, ¿de acuerdo? Mi escogido, en quien se reconciliará mi ser. Ahí aparece la palabra nefesh. ¿Ya? Entonces vamos a decir que Dios tiene alma. No. Entonces, ¿qué sería el alma de Dios? Imagínense ustedes, ¿quién es ese? ¿No? Hemos hablado de la palabra nefesh, garganta, ser, cuerpo. Entonces dice, mi ser, mi nefesh, se va a reconciliar por medio de él. ¿Con quién se iba a reconciliar? Con el mundo, con la humanidad. Lo dice en 2 Corintios capítulo 5, que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no teniéndoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha entregado a nosotros el ministerio de la reconciliación en Yehoshua HaMashiach. Gracias a Yehoshua HaMashiach. ¿Estamos claros? ¿Ya? Bien. Ahora mira lo que dice. Yo pondré mi ruach sobre él. O sea, mi poder, mi mente, sobre él. Él sacará mishpat para los gentiles. ¿Qué hemos hablado? ¿Qué significa la palabra mishpat? El debido proceso. El debido proceso, el deber, el procedimiento correcto. Lo hemos dicho acá, eso es un mishpat. Anoten la palabra que es clave. Mishpat significa debido proceso o procedimiento. O procedimiento correcto. ¿Cierto? Ojo, mishpat. Dice entonces que Mashiach, el siervo inconmovible de los siglos,
sacaría el debido proceso y se lo presentaría a los gentiles. Imagínense ustedes, a los gentiles. Ahora bien, en contexto, ¿quiénes serían directamente o primariamente esos gentiles a los que se está refiriendo allí? ¿Ah? A ver, eso, a la casa de Israel que se había ido. Por eso es que él dice, yo no he venido a buscar sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Te das cuenta? Entonces aquí ya han pasado unos quizás 10 años, quizás más o menos, porque si los hijos de Israel se van, si las tribus de Israel se van en 722 y esta visión ocurre en el 713, han pasado 7 años, 8 años en promedio, ¿verdad? 9 años. 9 años han pasado, voy a redondearlo a 10, entre la ida de las tribus de Israel, que además nunca regresaron, y esta visión que está teniendo acá el profeta. Y está diciendo entonces que Mashiach, el siervo, el que no se va a mover, el que no va a cambiar, va a sacar el Mishpat, que es la Torah, y se lo va a dar a los gentiles. ¿Ok? Repito, los primeros gentiles en contexto eran los propios israelitas que se habían ido y se habían gentilizado. Entonces está diciendo, oye, tranquilo, que estas tribus se fueron, pero yo no las voy a dejar perdidas por allí, yo las voy a ir a buscar. Y para eso voy a designar a la roca inconmovible de los siglos, a mi siervo, Mashiach. Y él va a sacar el Mishpat y se los va a dar a los gentiles. Por eso es que en Efesios dice que nosotros ahora que venimos de entre los gentiles, ex gentiles, ex extranjeros y advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos. Y dice que lo que tenemos por delante es lo que dice aquí en Efesios capítulo 2. Vamos a leer Efesios 2. Miren lo que dice Efesios 2. Vamos a leer el versículo desde el 19, no, un momento. Vamos a leer donde dice, dice las obras que Dios preparó de antemano para que caminasen en ella los creyentes, que se me pierde en esta Biblia. ¿Sí lo tienen allí? Sí. Sí, en el 10, es el 10, ya lo encontré. 2:10. ¿Qué lo dice? Porque somos hechura suya, creados en el Señor Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. De antemano, dicen algunas versiones. Las que Dios preparó de antemano. O sea que antes de que tú seas traído al Mesías o hayas sido creado en Jesús, ya de antemano existe el Mishpat, que es el debido proceso o el procedimiento correcto. Así que cuando un gentil es traído y es creado en Mashiach, ¿es creado para qué? Para las obras que Dios había preparado de antemano para que anduviesen en ellas. ¿Quiénes? Creyentes. Entonces, ¿en qué va a andar un creyente hoy? Va a andar en el Mishpat, que es lo que está profetizando Isaías aquí. Cuando un israelita de estos que se fue regresaba a Israel, ¿qué venía a hacer? ¿Cómo iba a vivir? Como los que estaban allí, que no se habían ido, ¿cierto? Y conforme a la Torah y conforme al testimonio. No iban a ver y decir, oye, yo soy gentil y no me da la gana de vivir como tú. Y no, pero es que aquí hemos vivido aquí siempre, así es que hemos vivido nosotros acá. ¿Cómo que tú vas a venir a decirnos que no es así? Si el que te fuiste tú, ¿cierto? Es como el que se va de aquí de Barranquilla, supongamos que se va muchos años al extranjero, y cuando viene le dice, no, coge por el tobogán
y le pregunta a alguien, oye, ¿dónde queda el tobogán? No, en la calle tal. Y el extranjero, el que venga y dice, no, ahí no queda. ¿Cómo le va a decir que no queda ahí al que siempre ha vivido ahí? ¿Me explico? Entonces, ¿cómo hoy un gentil viene traído por Jesús y le va a decir al pueblo judío, oye, es que la Torah está abolida? ¿De quién es? ¿Me explico? No, que está abolida, que tengo que decir que está abolida. Yo vengo afuera de ser un gentil pagano, ateo o lo que quiera, y yo te vengo a decir a ti como judío que la ley está abolida. Está loco, ¿cierto? O es un enemigo que quiere venir aquí a destruir porque no le veo sentido. Pablo dice en Romanos que el olivo silvestre, que son los gentiles, son injertados entre las ramas del olivo natural. Ojo, y una rama no se va a jactar contra la otra y va a decir, oye, no, que no es así, que es como yo digo ahora. Porque resulta que ambas ramas se nutren del mismo olivo, de la misma savia. El olivo no puede dar una savia para los gentiles y una savia para los judíos. ¿Me explico? O sea, porque si no, ¿dónde estás injertado tú? Porque el olivo natural, que tiene ramas naturales que nunca se han ido, siempre han vivido dentro de la Torah. Entonces, como una rama silvestre va a venir a ser metida allí y va a decir, no, yo no soy israelita, o yo no soy de este olivo, yo estoy aquí pero no soy como ellos, ¿no entiendes? Entonces te irás a secar, porque si no estás injertado entre las ramas, nutriéndote de la misma savia, entonces te vas a secar, ¿cierto? Porque el olivo da una sola savia. Y la savia que da es el Ruach HaKodesh, que se manifiesta a través de este Mishpat, a través de este debido procedimiento o a través de este proceso correcto que está escrito en la Torah. Por eso dice aquí que él, la roca inconmovible de los siglos, va a sacar el Mishpat para los gentiles. Por lo tanto, un gentil no puede proceder de un Mishpat distinto al que está escrito en la Torah. No puedes. Está fuera del campo profético si cree que puede andar de una manera distinta. ¿Me hago entender? O sea, está por fuera del rango. La profecía dice que cuando viniera el siervo de Hashem iba a sacar el Mishpat para los gentiles. Todo gentil que no empieza a andar dentro del Mishpat está por fuera de la profecía. Porque el Mesías viene para eso. ¿Me hago entender? Así que se les está dando tiempo, como hablamos ayer. Oye, tengo tiempo diciéndole que se arrepienta de sus fornicaciones, ¿verdad? El mensaje de Apocalipsis. Le estoy dando tiempo, cuidado, se le pasa el tiempo en eso. Los hermanos entonces de toda la comunidad cristiana, Dios le está dando tiempo, Dios ha sido muy paciente, pero oye, el tiempo se está acabando, cada vez más se está acabando, y el que no se vaya, como dice el Mesías, el que no está conmigo está contra mí. Y si el Mesías va a sacar el Mishpat para los gentiles, el que no esté con el Mishpat va a estar en contra de él. ¿Y qué es lo que vemos? Hay dos tipos de predicadores: los que afirman lo que está escrito y los que dicen no, que eso que está escrito se acabó. ¿Ya? Inconcebible. Entonces tú empiezas a identificar, oye, un momentico, hay gente que es prudente y dice, bueno, lo que pasa es que yo como que no entiendo, como que no lo tengo muy claro. Bueno, eso es una cosa, pero a otra es atreverse a decir contumaz y rebeldemente, no, eso está abolido. Hombre, usted no está dentro del campo profético. No se engañen, ¿cierto? Como dice, el que dice que llama y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. ¿Ya? Entonces no se engañen, no se engañen. Por eso he dicho aquí, hombre, mire, si usted tiene problemas con entender y aceptar la Torah, por lo menos no difunda que eso está abolido. Diga que usted no lo entiende, que usted todavía no se lo ha revelado el Espíritu Santo, entre comillas. ¿Ya? Ruach HaKodesh va a ser más claro. Diga eso, pero no diga que está abolida, porque no saben lo que está diciendo. Tienen que arrepentirse, ¿no? Bien, sigamos. No gritará y ¿no qué? ¿Otra ni cosa que hay? alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Oye, a ver, aquí en hebreo dice lo yizhak ve lo yizah. ¿Qué significa? Lo yizhak
como el mismo profeta Isaías lo dice, Dios les mandaba a decir, clama voz en cuello, ¿verdad? Tenían que salir a gritar a la plaza pública. Y cuando dice, no levantará, ahí no dice su voz. Lo yizá significa que los profetas casi siempre cuando salían a la plaza pública y hablaban, su mensaje iba acompañado de una carga, de una imposición o de un castigo. ¿Me hago entender? Y si no regresan, el Señor traerá. Está diciendo que cuando Mashiach viniese acá, Él no iba a salir a la plaza pública a pregonar, ni iba a andar amenazando, ¿cierto? Con que te va a venir esto si no me... Él vino aquí a traer Mishpat, a educar. Por eso dice, mira lo que dice a continuación, y no hará oír su voz en las afueras. Por eso él decía, hey, lo que yo tengo allí, no se lo digas a nadie, no salgas a difundirlo por ahí. ¿Ya? Esto es para ti. Porque él sabía a quién le debía hablar y cómo le debía hablar. Pero el mensaje ya no iba a ser para la nación, como lo hacían antes los profetas, sino para el remanente escogido. El remanente escogido por gracia, que siempre ha sido así. Entonces, al resto, cuando se entere, ni idea, ni por ahí. Pero aquí Dios le iba a revelar eso a sus escogidos. Sencillamente. Entonces, mira lo que dice a continuación. El verso 3, ¿quién lo lee? Caña. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Ok, ¿qué significa esa expresión? Son expresiones de modismos o de dichos, ¿no? La caña cascada no la va a quebrar y el mechón, ¿cierto? Que está ahí pálido no lo va a apagar. ¿Qué significa la expresión? Que va a soportar tanta la opresión del pueblo que ni siquiera cuando quedase reducido a nada se iba a apagar él. Ya eso es lo que está diciendo ahí. Que por mucho que fuese la presión del pueblo, la oposición y todo, aún así iba a quedar encendido, aunque fuese un poquito, que no se iba a apagar. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Ahora mira lo que viene a continuación. Para la verdad sacará el mishpat. Para la verdad sacará, otra vez dice el mishpat. ¿No qué? No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. En hebreo dice un poco diferente. En hebreo dice, no se va a quedar ciego. Ojo, presten mucha atención porque esto luego se va a repetir por allá al final. No se va a quedar ciego y no va a afanarse, no va a correr. Dice, hasta que ponga en la tierra el mishpat. Otra vez mishpat, está enfatizando el mishpat. ¿Ya? Y su Torah la van a esperar las islas, es decir, los países extranjeros. Islas se refiere a todos los países fuera de Israel. ¿Ya? Las islas. Ahí seguramente se traducen costas. No dice costas, literalmente dice islas. Las islas. Pero algo más, muy curioso, resulta que la palabra hebrea isla, y en hebreo se dice i, así, se dice i, también significa chacal, perro salvaje. Un chacal es un perro salvaje. Entonces tú puedes traducir, y a su Torah los perros la van a esperar. ¿Te acuerdas? Los gentiles. ¿Sí ven? Por eso está el paralelismo sintético. Él sacará el mishpat para los gentiles y a su Torah la van a esperar los perros salvajes. Entonces traducen islas, costas, pero resulta que la palabra en hebreo y también significa chacal. Vayan a ver que es un chacal, perro salvaje. ¿Cierto? Entonces de ahí donde viene el tema, que viene esta sirofenicia y le dice, oye, no es bueno dar el pan de los hijos a los iyim. El plural es iyim. Iyim. Se pronuncia así, iyim. O sea que es sinónimo a los perros salvajes, ya, a los perros de afuera. ¿Cierto? Ahí está la palabra, ¿no? Clarísimo.
Entonces no le está diciendo es que no le va a dar de comer, sino, ojo, el pan de los hijos, ¿verdad? Entonces, a ella cuando dice, sí Señor, pero es que los perros que están ahí también comen de lo que cae de la mesa, y perfecto, eso es lo que yo quería que dijeras. Pero no te voy a dar trato como si fueras un perro salvaje, porque el mensaje que está diciendo aquí Isaías es que los gentiles, los perros salvajes, iban a escuchar la Torah de Mashiach y su mishpat. Entonces, venga que usted ya no es Iyim, usted ya no es una I, ¿ya? Usted ahora es un hijo de Israel. Venga y coma con los hijos, que usted ya no es perro. Ve, tu hija ha sido sanada. Fíjate. Por eso es que dice, grande es la fidelidad de Dios para contigo. Ahí traducen, grande es tu fe. Entonces creen que es que la mujer como que se concentró y tuvo fe ahí, apretó bien los ojos y logró que Jesús cambiara de parecer. No. Grande es la fidelidad de Dios para contigo. Aleluya. ¿Ya? Señor. ¿Se dan cuenta? Porque si es, no estaría alabando a la mujer. claro, pues si no le está dando a una gentil, ¿de dónde iba a sacar una gentil fe si nunca había oído? Si nunca, como dice Pablo, la fidelidad viene por el oír, pero el oír es por la promesa de Dios. Entonces, si ella, siendo sirofenicia o gentil, oía, era porque Dios la había incluido en la promesa. ¿Cuál? Esta de aquí. Esta promesa de aquí. Que los gentiles oirían o recibirían el mishpat y la Torah de Mashiach. Qué espectacular esto, ¿eh? Impresionante, hermano. Esto está profundo. Entonces dice, ahora mira lo que empieza formalmente, mira lo que hace ahí esa introducción del Mesías, y esto es muy importante porque si no lo tenemos así de claro, no vamos a entender el resto después. Entonces el verso 5 es como si dijera, en conclusión, o por consiguiente, dice el verso 5, por consiguiente, ¿qué dice? Dice, el creador de los cielos. No, así dijo Así dice el Señor. el Dios Hashem. Así dice literalmente. Koamar a él, Adonai, Hashem. Entonces, ¿qué dice? Siga. El creador de los cielos, el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras. No, verduras. Sí. No, eso ya está un poco. No, a ver. Voy a leerlo. Borei Hashamayim benoteihem, Roca haaretz vetzaiha. En hebreo eso significa el que organiza el organizador de los cielos y el que los extiende, el que fundó la tierra y lo que sale de ella. Lo que dice en hebreo. Tzaiha significa los hijos de ella. Eso incluye vegetales, animales, bestias, el mismo hombre, todo. Todo lo que es Tzaeha, todo lo que salió de la tierra. ¿Ya? Y la tierra incluye el agua, ¿no? Obviamente. Entonces, esto nos lleva un poco a Génesis de lado. Cuando en Génesis 1 vemos que ciertos animales surgen del agua y otros surgen de la tierra. Y el hombre surge de la tierra también. Entonces, una cosa es los cielos, donde no surgió nada de la creación, ¿cierto? Toda la creación surge ¿de dónde? De la tierra. ¿Te das cuenta? Bien, ojo, clave. Ahora dice a continuación, ¿qué dice? Que me gustaría leerlo, estoy emocionado de ver cómo tradujeron lo que sigue. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu, ruach, a los que por ella andan. Ok, a ver, presten mucha atención. Ahí en hebreo dice, noten neshama, laam aleja. Voy a concentrarme aquí en esta primera parte del verso. ¿Ya? Laam aleja. Noten neshama laam aleja. Literalmente dice, el que da neshama para el pueblo sobre ella. Entonces la pregunta, ¿qué es la neshama? ¿Ya? Y luego dice, de ruach la holchim ba. De ruach la holchim
baje. ¿Ok? Mucha atención. Esto se va a poner cada vez más interesante. De Ruach HaKodesim. Bien. Vamos a conocer hoy con precisión qué significa esta primera palabra, la palabra Neshama. ¿Ok? Bien, les voy a explicar. Para iniciar nuestro recorrido sobre esta palabra, tenemos que irnos ahí mismo a la parada en Isaías 42:14. ¿Qué dice? Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. ¿Me qué? Detenido. Ajá. Daré voces como la que está de par. Asolaré y devoraré juntamente. Ahí traducen asolaré. No. ¿Hay otra traducción que diga otra cosa? A ver. El 14. ¿Sí? Ya mucho que he estado quieto, me callaba, me aguantaba, pero ahora como la parturienta jadeo y a la vez resuello. Eso. Muy bien. Correcto. Siga. Devastaré montes y collados. Bueno, ya ahí terminó. Léalo de nuevo, hermano, por favor. ¿Qué versión es esa? La Biblia textual. Biblia textual, léala. Ya mucho que he estado quieto, me callaba, me aguantaba, pero ahora como la parturienta jadeo y a la vez resuello. Devastaré montes y collados. Excelente, me gusta eso. Jadeo y resuello. Imagínense que una mujer está en parto, está parturienta. Respira profundo, inhala, exhala, ¿ok? Inhalar fuerte es lo que es en hebreo el verbo nasham. Ojo, nasham. Y ahí sale ese verbo. Respiro profundo, por eso traducen jadeo y resuello. Claro, está pariendo, está ganando oxígeno para aliviar el dolor de los partos. Cuando usted tenga un dolor, respire profundo, porque el cerebro necesita oxígeno para que los músculos se relajen, ¿ya? Porque cuando tú tienes dolor o tensión, el oxígeno se corta en los músculos y te duele. Entonces tú tienes que respirar sin hacer hiperventilación, obviamente, pero... Y eso es lo que le dicen a las mujeres que están pariendo, ¿no? Respire, profundo. ¿Ya? Claro, las que han parido lo saben, ¿no? Eso no tengo necesidad de explicarlo. Respire, bueno, ese verbo en hebreo es nasham. Significaría, como dicen ahí, igual ponemos jadear, Resuello. ¿verdad? O resollar, pero en realidad sería respirar profundo. Respirar profundo o con fuerza. ¿Cierto? ¿Estamos claros ahí? Por eso es que da el ejemplo a parturiente. Dice, oye, yo venía aguantando, venía callándome, venía en silencio, no decía nada, pero ya como la parturienta ya no aguanto, entonces se me va a salir aquí ya. Estoy respirando en profundo antes de soltar el golpe o lo que venga. ¿Cierto? Estoy respirando profundo. Bien. Quiero que tengan esa imagen, porque eso es lo que es el verbo nasham, y me alegra que esa traducción, para que se den cuenta que no son historias mías, ahí está una traducción que lo está corrigiendo, ¿okay? Y seguramente habrá otras traducciones que lo corrijan. Bien, vamos a ir a Deuteronomio 20:16. Deuteronomio 20:16. ¿Qué dice? En cuanto a las ciudades de estos pueblos que Hashem tu Dios te da en herencia, no le darás nada con vida. Ahí traduce nada con vida. Otra versión, a ver. Pero de las ciudades de estos pueblos que el Eterno tu Dios te da por herencia, no dejarás con vida a ninguna persona. Bueno, ahí no dice nada de eso. Otra, nada, todas dicen igual. ¿Saben qué palabra sale ahí? No dejarás con neshama. No vas a dejar ninguna neshama. ¿Ya? Neshama significa aquí concretamente todo aquello que jadea, que ya viene de correr, o que viene de un dolor, o que viene de una situación extrema, que está cansado de correr, y lo que hace es nasham. Está nasham. En hebreo sería, el presente sería noshem. ¿Ya? Noshem.
Entonces, en vez de decir Noshem, que sería el presente de Nasham, ya estás jadeando, no dejarás vivo ninguna Neshama. ¿Está claro? Entonces ahí el traductor, para darle idea, dice: no va a dejar a nadie con vida. Pero se está refiriendo a que el que vaya escapando, que esté jadeando, respirando porque ya no puede más, dice, ni a ese. A eso es lo que está diciendo concretamente. ¿Dónde lo podemos corroborar otra vez? Josué 11:11 y el verso 14. Léanlo allí. Josué 11:11 y el 11:14. Casi la misma expresión dice ahí. ¿Qué dice? Josué 11:11 y el 14. E hirieron a cuchillo todo cuanto en ella había vivo, destruyendo y no dejando cosa con vida, y a Azor pusieron a fuego. Ahí traducen cosa con vida. ¿Ya? 11:11, vamos a buscarlo acá para precisarle cuál es la palabra que han traducido ahí. Yo creo que es esa de vida. En Josué 11:11 dice, voy a leerlo en hebreo acá. Dice, Vayaku et kol hanefesh asher ba'at lefi heref aharem lo notar kol neshama. Lo notar kol neshama. No quedó ninguna neshama. ¿Se dan cuenta? No quedó ninguna neshama. No quedó nadie que respirase jadeando. Dime. Acá pone sin quedar nada que respirase. ¿Eso? ¿Qué versión es? Bueno, ¿cuál año? Bueno, fíjate tú, ahí le atinó la 60. ¿Ah? Ahí sí tradujo más exactamente, cosa que ahora otras no hicieron. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué tanta divergencia si se puede traducir bien? Mira, que yo que he hablado tanto de la 60 y ahí la aceptó. Tengo que decir, hombre, la aceptó. Porque dice la misma palabra. No quedó ninguna neshama. ¿Ok? Vamos a ver el verso 14, ¿qué dice? O sea, que el verbo tiene que ver con respirar. Sí, respirar fuerte, hondo. ¿Qué dice el 14, el verso 14? Los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. Bueno, ahí traducen hasta dejar ninguno con vida, ¿cierto? Que traduce en vida. Y la barrera también por otra vez sin dejar nada que respirase. Eso está bien. 11:14, acá en hebreo dice, lo voy a leer, dice, V'chol shlal harim ha'ele u'ma bazazu lahem bnei Israel rak et kol ha'adam hiku lefi haleb ad hashmidam otam lo hish'iru kol neshama. No dejaron ninguna neshama. Ojo, no dejaron cosa que respirase, pero repito, la imagen que debemos tener es el que está respirando en agonía, que ya viene de correr, de huir, o que está pariendo, está jadeando, que ya no aguanta más. Dice, ni a ese. ¿A dónde vamos? Por ejemplo, en la guerra, en las reglas de guerra de hoy, del derecho internacional, que dicen, por ejemplo, que si una persona ya está, que ya no está combatiendo, que estaba en la guerra pero ya quedó sin combate, que esa no la puedes matar, sino que es prisionero de guerra. Pero acá dice que ni a ese. ¿Sí me van a entender? O sea, que si fuera por el derecho internacional hoy, estos israelitas estarían siendo juzgados por violación del derecho internacional humanitario. Acá dice que ni a ese, que ya no estaba peleando, sino que estaba respirando, jadeando ahí, ni a ese lo dejaron vivir. O sea, aniquilación total. Kol neshama, ¿no quedó? Kol neshama. ¿Está claro? Ninguna neshama. Ojo, y vamos a revisar también 2 Samuel 22:16. Segundo de Samuel 22:16, ¿qué dice? Entonces aparecieron los manantiales del mar, y los fundamentos del mundo fueron descubiertos a la revelación del Señor, al resoplido del aliento de su nariz. Entonces en hebreo ahí tenemos una expresión que dice Minishmat Ruach Hapo. O sea, causa, ya que empezamos a usar la palabra Neshama con relación a Dios, y ya va cambiando la connotación. Porque fíjense que aquí el verbo se usó en primera vez en Isaías con Dios, pero está hablando en sentido figurado de cómo Dios estaba aguantando y esperando hasta que soltó
ya el respiro, yo ya no puedo contener más el dolor, ya no puedo seguir respirando profundo, tengo que deshacerme de esto. Entonces es a partir de allí, de textos como ese, o lo que dice por ejemplo en Isaías 30:33. ¿Qué dice Isaías 30:33? Esa cita es clave. Isaías 30:33. Porque de antemano está preparado un tofel, también para el rey, un oso profundo y ancho, un foso profundo y ancho. Hay paja y madera en abundancia, el aliento de Hashem, cual torrente de azufre lo enciende. Ojo, el torrente traducen ahí. Fíjate tú, ¿por qué cambian tanto las palabras? Ahí dice Neshama. La Neshama de Hashem, ¿qué dice? Lee el último pedazo. ¿Cuál torrente de azufre lo enciende? De azufre. De azufre lo enciende. O sea, está diciendo que la Neshama de Hashem enciende. ¿Se dan cuenta? Está hablando de qué? De la exhalación, de la respiración profunda de Dios. Dígame. Pero aquí dice el soplo de Hashem. Sí. Como torrente de azufre lo enciende. ¿Está Bueno, hablando de eso? es el torrente, es el soplo, la respiración profunda. Lo que sale de Dios, que ya no puede contenerlo más, es lo que va a encender eso. A partir de allí, de esa cita, vamos viendo que Hashem tiene una Neshama, o de él sale una Neshama que trae juicio. En este caso, ¿no? Enciende el carbón, enciende las mareas, reprende las aguas, como dice Samuel. La Neshama de Hashem, el respiro profundo, pero es algo en sentido figurado, ¿cierto? Sentido figurado. Ahora vamos a ver en Job 32:8. Job 32:8 y el 33:4. Estamos haciendo un examen exhaustivo. ¿Quién me regala un vasito de agua, por favor? Pero en verdad es un soplo en el hombre, es el espíritu de Sadai, lo que hace inteligente. Más o menos. Vamos a ver otra versión. 38 acá dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, e inspiración del omnipotente los hace que entiendan. Ahí traducen inspiración, fíjate tú, sale Neshama. En el hombre hay ruach, o sea, ánimo, mente. Ojo, preste mucha atención que ya con este versículo de Job vamos a venir a Isaías, pero preste mucha atención a lo que dice Job. En el hombre hay ruach, o sea, mente, capacidad de entender. Pero ¿qué dice allí? Es la Neshama del Shaddai. Ojo, es la Neshama del Shaddai la que lo hace entender. ¿Está claro? Ojo, en el hombre hay capacidad de raciocinio, ruach, mente, hay mente. Pero es la Neshama del Shaddai la que lo hace entender. Dígame. Este versículo dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Fíjate tú, ahí te en el soplo. La Neshama. La Neshama. Entonces ya a partir de este verso de Job, que es definitorio aquí, podemos ver cómo pasamos del sentido literal de la palabra, que es respirar profundo, que es lo que tú inhalas y exhalas con fuerza, sea que estés cansado, sea que estés aguantando, y aquí ya en Job comienza a decirte que es esa Neshama de Hashem que causa destrucción, ¿cierto? Juicio, que enciende, que todo, que reprende las aguas, que las amontona. Es esa Neshama misma la que hace que el hombre entienda. ¿Ya? Por eso lo he dicho aquí en concreto. Si es la Neshama de Hashem la que abrió el mar en dos, porque ahí lo dice el Éxodo, ¿verdad? Minishmat ruach hapeja, dice, por la Neshama que botó tu nariz, reprendiste las aguas y se apartaron. Entonces, de esa manera gráfica es que ocurre la circuncisión del corazón humano, porque es la Neshama de Hashem la que partió el mar. Ojo, y lo está diciendo gráficamente con una brisa gigante, ¿no? Un brisón que partió el mar y lo congeló y sacó lo seco. Así es la circuncisión del corazón humano.
Por eso en Job dice que en el hombre hay ruach, imagínate que es el mar de pensamiento, ¿ya? El océano de pensamiento que tenemos aquí. Pero es la Neshama de Hashem la que lo hace entender, la que abre camino, la que le pone sentido y ruta. ¿Está claro? Oye, esto es espectacular. Ahora vamos a leer Proverbios 20-27. Fíjate tú, ¿ah? Proverbios 20-27, ¿qué dice? Candela del Señor es el aliento del hombre y escudriña los secretos del vientre. Nada, no está como muy clara la traducción. Otra traducción, a ver. Otra alternativa. Lámpara del Eterno en el espíritu del hombre que escudriña las profundidades del alma. Debe traducirse: lámpara de Hashem es la Neshama de Adán. ¿Qué está diciendo? En otras palabras, que es la Neshama de Hashem la que ilumina al hombre. Es casi lo mismo que dice en Job. El hombre puede tener ruach, es decir, mente, pero como dice Pablo en Corintios, ¿no? Las cosas espirituales al hombre natural le son ¿qué? Locura, porque no las puede entender, porque se tiene que entender es con la mente de Cristo. Entonces, en conclusión, Neshama, dice aquí en Isaías, vamos a regresar entonces, Isaías 42 dice que Dios es el que da Neshama para el pueblo que está sobre la tierra. ¿Ok? ¿Qué es la Neshama entonces? La mente de Cristo. ¿Está claro? Si lo quieres ir gráficamente, debería decir: Él es el que da ese viento agresivo y fuerte que rompe el mar, en este caso el corazón o la mente humana, discierne los pensamientos del corazón, como dice por allá en hebreo, ¿cierto? Que la espada de Dios afilada y parte los tuétanos y llega hasta allá, los huesos y todo, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Intenciones y pensamientos del corazón, llámese ruach. Eso es ruach. No es que el espíritu que se sale cuando muere. No. Ruach es la mente humana expresada en intenciones y pensamientos. Eso es la ruach. Esa ruach es partida en dos por la Neshama de Hashem. Y por eso dice: Él es el que da Neshama para el pueblo que está sobre ella. En concordancia con lo dicho, ¿quién es la Neshama allí? De acuerdo a lo primero que leímos, el siervo de Hashem. O sea que en primer lugar la Neshama es Mashiach. ¿Ya? ¿Me hago entender? ¿Está claro? En primer lugar, porque primero hablamos del siervo. Mi siervo sacará el mishpat para los gentiles. Mi siervo traerá la Torah para los perros. Mi siervo esto, mi siervo. Entonces dice: por lo tanto, en consecuencia, así ha dicho Hashem, el que da la Neshama para el pueblo que está sobre esta tierra. ¿Ya? ¿Quién es la Neshama? Mashiach. ¿Ya? Y Ruach a los que andan sobre ella. Mente. ¿Verdad? Mente. ¿Cuál? La mente de Cristo. La mente derivada de la Neshama. Ya este Ruach de aquí no es solo la mentalidad que todo el mundo tiene, la mente, el raciocinio, la intención y los pensamientos del corazón. Este Ruach deriva de la Neshama. ¿Cierto? Porque si el pueblo recibe Neshama, entonces va a tener otro Ruach. Por eso dice en Corintios: Mitikenet Ruach Hashem de Isha Tzatoyo de Anu. Significa: ¿quién midió la Ruach de Hashem? La mente. ¿Y quién fue su consejero? ¿O qué hombre dio a conocer su consejo? Dice: mas nosotros tenemos ahora la mente de Cristo. Ruach HaMashiach. Ruach HaMashiach se llama Neshama. ¿Ya está claro entonces por qué se llama Neshama? ¿Ah? Claro, ¿por qué? A ver, ¿quién me lo dice de acuerdo a los ejemplos gráficos? ¿Por qué Ruach HaMashiach se llama Neshama? Porque podríamos decir que es lo que nos capacita a nosotros. Correcto. ¿Ya? Y regenera prácticamente. Parte.
los pensamientos del hombre. Primero que todo, parte. Lo dice, la espada de Dios es afilada más que una espada de filo y parte los huesos y llega hasta los tuétanos y discierne, separa las intenciones y los pensamientos. Es decir, que más verduga del hombre, ya el hombre depende de la Neshama. Correcto. Por eso el proverbio dice, lámpara de Hashem es la Neshama de Adán. ¿Ya? Lámpara de Hashem. Cuando tú recibes la Neshama, cuando Mashiach viene a ti y parte de tus pensamientos y los separa y los ubica y los pone en orden, es como si encendiese la lámpara en medio de ti. ¿Ya? Y por eso dice, nos termina diciendo, ustedes tienen que ser luz. ¿A quiénes? A las naciones. Ner Lagoyim. ¿Por qué? Porque ya tenemos Neshama. Y Mashiach a través de nosotros va a sacar Mishpat para los gentiles. Por eso somos Ner Hashem. Porque tenemos Neshama. ¿Ya ves? Oye, estamos hablando apenas de 5 versículos de Isaías. Sí. Y mira todo lo que llevamos. ¿Cierto? Esto es emocionante, hermano. Esto es emocionante. Y esto nos conduce, para cerrar el tema con Génesis, para todos los hermanos que nos vayan a ver, pues yo sé que lo van a disfrutar muchísimo. Vamos a ir a Génesis 2.7, porque ahí aparece la palabra Neshama. ¿Ya? En Génesis 2.7, a ver. Veanlo. Entonces el Eterno Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida. No, un momentico. Voy a tener que copiar el verso aquí para que todos lo lean y lo sigan. Para que vean lo que pasa allí. 2.7, ¿no? Génesis 2.7. Voy a copiarlo acá. Presten mucha atención. Vayitzer Hashem. Vayitzer Hashem Elohim. Vayitzer Hashem Elohim. Et ha-Adam. Presten mucha atención. Et ha-Adam. Afar min ha-Adama. Afar min ha-Adama. Vayipah. Bueno, aquí voy a ponerlo. Vayipah be'apah. Nishmat Hayim. Nishmat Hayim. Vayi Adam. Vayi Adam. Nefesh Hayah. Bien, ya esto yo lo explicaba antes, pero quiero terminarlo allí para encerrarlo. Ya hemos hablado, creo que suficientemente claro de la Neshama, ¿no? Yo creo que ya está claro. ¿Tiene alguien alguna confusión con la Neshama? Hombre, ya vimos su comportamiento literal y su comportamiento metafórico, simbólico, ¿no? Espiritual. Aquí dice, y formó Hashem, Elohim, a este Adán, ojo, a este Adán, tiene artículo acá, a este Adán, o sea, el terrenal, a este Adán, polvo de la tierra, polvo de esta tierra, si quieren poner aquí artículo, esta tierra, ¿ok? Lo formó. Y esto es un paréntesis. Esto es un paréntesis. Se tiene que leer en futuro. Pero él introducirá con su nariz al Nishmat Hayim, a la Neshama de la vida. ¿Ya? Hashem introducirá con su nariz a la Neshama de la vida. ¿Ok? Eso es una profecía mesiánica. Después que cierra el paréntesis dice, y fue el hombre un Nefesh Hayah. O sea, un cuerpo viviente, un organismo vivo. ¿Ok? Los animales también se llamaron Nefesh Hayah. Sí. Y no recibieron ningún aliento de Dios para vivir. Ahí no dice, Dios les sopló a los pájaros y vivieron. No. Dijo, salga aves del agua, animales del agua también, y salieron. Engendre. Y salieron con vida. Ya. Dios formó al hombre del polvo
con polvo de la tierra y punto. No necesitó soplarle nada para que viviera. ¿Ok? Pero sí da una profecía que él iba a introducir su nariz al Nishmat Hayim. ¿Qué hemos dicho entonces sobre el Neshama? Que es la mente de Cristo, que es Mashiach mismo, ¿no? El siervo de Hashem. El siervo de Hashem es Nishmat Hayim. Por eso el apóstol Pablo, vamos a leerlo, ahí sabemos que el apóstol Pablo sacó esta tesis teológica que está en Romanos 15. Vamos a leerlo. En 1 Corintios, perdón. 1 Corintios 15. Mira lo que dice aquí. Vamos a leer versículo el 45. Vamos a leer el 44. Ojo. ¿Qué dice? Se siembra cuerpo animal resucitado. ¿Resucitará? Resucitará cuerpo espiritual. Ok, un momento. Cuando dice cuerpo animal, en griego dice soma psíquico, o sea, de psige, que es supuestamente alma, pero lo traducen animal. No dice cuerpo almático, cuerpo animal. Este que tenemos ahora de Bilucho. Se resucitará cuerpo nefmático, de ruach, de neshama. Cuerpo nefmático. Luego dice, hay cuerpo psíquico, o sea, cuerpo de nefesh, hay cuerpo de nefesh y hay cuerpo de neshama. ¿Está claro? Sí. Hay cuerpo de nefesh y hay cuerpo de neshama. ¿Qué dice a continuación? Léalo. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Ojo, nefesh hayá. Cuerpo nefesh. Fue hecho el primer hombre, nefesh hayá. El postrer Adán, Espíritu vivificante. traducen espíritu vivificante. Nishmat hayim, la neshama de la vida. ¿Ya? Siga leyendo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, Luego lo espiritual. correcto, perfecto. Entonces el primer Adán no fue Neshama. Está de primero. Es correcto. Aquí está como de primero, El ¿no? primero, pero no es el primero. Pero no es el primero. Ojo, lo primero no es lo espiritual, sino lo terrenal. Luego lo espiritual. ¿Te das cuenta? Menciona la Neshama, pero la Neshama va después. Hermano, y se confirma una vez más que el Evangelio es la revelación. Es correcto. Una Correcto. revelación de esa profecía. Fíjate tú, ahí lo tenemos. Entonces, se menciona primero a la Neshama, Nishmat Hayim, pero luego dice, y fue el primer Adán, Nefesh Hayá. O sea, entiende que primero va a venir Nefesh Hayá y luego en los postreros días va a venir el Nishmat Hayim. Claro, porque es que lo que pasa es que cuando no se nota el paréntesis o no se hace la pausa, Claro, ¿ya me entiendes? claro. Entonces se cree que el orden es el primero, en orden el espiritual es el primero. Ajá. Pero resulta que el espiritual viene siendo el segundo, El segundo. o la promesa. Claro, Ahora, yo quería pedirte es que explicaras por qué se debe leer en futuro. claro, porque resulta que aquí esto estaba en futuro, así. En el hebreo antiguo no habían vocales. ¿Ok? No había vocales. Entonces aquí por lo menos ya tenemos una ambigüedad, tenemos con qué pelear. Porque si el masoreta viene y dice, el judío rabínico que no conoce el evangelio, viene y pone esta vocal aquí, que es como sale en las Biblias en hebreo, entonces lee Vayipach y lo pone en pasado, y Dios sopló o introdujo. Pero si tú le dices al masoreta, oye, el evangelio dice que eso es en futuro, ¿ya? Vayipach, ¿ya? ¿Listo? Por una vocal. Por una vocal. La vocal refleja la teología que tienes en la cabeza. ¿Ya? Si tú crees que eso ya pasó, le pones una A aquí. Ya, pasado automáticamente. Y Dios sopló. Y así es como lo han traducido todas las Biblias. Porque no tienen teología en la cabeza los que traducen. No conectan, no se dan cuenta que Pablo ya está citando esto. Y no saben lo que es la Neshama tampoco, no la han estudiado. Entonces les da igual, ponga ahí aliento de vida, que da igual. No, no da igual. No es cualquier cosa.
Es la Neshama que está prometiendo Isaías aquí. Dios da Neshama para el pueblo. ¿Quién es la Neshama? Mashiach. Oye, más claro no se puede. Espíritu vivificante, como traduce. Lo traducen espíritu vivificante, hombre. La Neshama de la vida eterna. La Neshama de la vida eterna es lo que Dios iba a introducir en el futuro. Mientras tanto, el hombre sería Nefesh Hayah nada más. Organismo viviente. Tendría un Ruach, una mente allí, pero no sería capaz de comprender la ciencia del Altísimo hasta que la Neshama viniese sobre él. Oye, claro. Dime. Acá en la Biblia de Jerusalén pone espíritu que da vida. Bueno, eso está un poco más cercano, ¿no? Pero, ojo, mira las concepciones, hermanos, que esto tiene que estar aquí como... ¿Cierto? Yo quiero que quede súper claro con nosotros. ¿Sí? El hombre natural, el Nefesh Hayah, tiene Ruach, tiene mente, que es lo que dice Job. Hay Ruach en el hombre, pero es la Neshama de Hashem la que no la entender. El hombre natural tiene los pensamientos, él entiende las cosas que son del hombre, sus pensamientos, pero no puede entender las cosas que son de Dios, porque se han de discernir con Neshama. Por eso ahora hemos recibido la Neshama de Mashiach, porque Él es la Neshama de la vida eterna. ¿Estamos claros? Hermano, yo creo que esto ya no deja más discusión sobre ese tema, ¿no? Vamos a terminar con esto y vamos a darle gracias al Señor porque es bueno, porque nos ha dado la Neshama de la vida eterna. Amén. Amén.